Un día de bendición, un día radiante, maravilloso. Se nota en cada instante, en cada cosa que miramos, la presencia de Dios. Es un día maravilloso, es el día que Dios hizo para que su pueblo lo alabe, se goce, a pesar de las dificultades. Dios está con nosotros, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin, y esa promesa Dios la ha cumplido. Jesús, antes de partir hacia el cielo, también les dijo que nos enviaría un consolador. Envió al Espíritu Santo, está con nosotros, y no solo está con nosotros, sino que habita en nosotros. De modo que usted en esta mañana lo saluda su hermano y pastor Marco Tulio Brujes Fuentes. Bienvenidos a este su programa, Voz del que clama en el desierto. Estoy adscrito al Ministerio Internacional al que vive y reina, Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y Maribel Castillo de Solano. Un saludo especial para ellos, un saludo especial para mi esposa, para mis hijos, en el nombre de Jesús. Saludos a toda la congregación de la Iglesia Internacional al que vive y reina. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Este programa, gracias a Dios, se lleva a través de su emisora Bella Vista Estéreo, una inspiración de Dios, a través de los 103.6 en el dial de la FM. Nos puede sintonizar y escuchar y ver a través de los canales de Facebook Live, de YouTube, Instagram y todas las redes sociales. Todo esto por la misericordia de Dios. Vamos en esta mañana a estar orando para que sea Dios tomando control de este tiempo, de este espacio que es de Dios y para Dios. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder es tuyo, la exaltación, Señor. Reconocemos, Dios mío, que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, de Eliseo, de Samuel, de David. Señor, es el mismo Dios que hoy también nosotros servimos y predicamos. Es el mismo Dios que hoy invocamos su nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tomes el control absoluto de esta cabina de transmisión, Señor. Que tomes el control de todos los elementos que se utilizan para llevar esta palabra al mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Que tomes control del servicio de internet, del servicio eléctrico, Señor, de los computadores, de los micrófonos, de cada cable, Dios mío, que se utiliza para llevar esta palabra, Dios mío, hasta donde tú lo permitas, Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que quites todo espíritu de distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Lo reprendemos en esta hora, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Que todo espíritu contrario a tu palabra, contrario a tu iglesia, Señor, a tu voluntad, Señor, a tu palabra, en esta hora lo declaramos sin poder en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que tu Santo Espíritu, Señor, es el único, Dios mío, que mora en este lugar y que ministra en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que toquen los corazones, Dios mío, de todas las personas que en esta hora tú colocaste, Dios mío, para escuchar esta palabra, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que los bendigas, en el nombre de Jesús. Que sanes, Dios, al enfermo, que libertes al cautivo, Padre, que te lleves toda tristeza, que te lleves todo dolor, en el nombre de Jesús. Toca los corazones, Dios mío. Mira las peticiones de cada uno de tus hijos que en esta hora, Dios mío, están esperando una palabra tuya. Mira el corazón, Dios mío. Mira sus necesidades, Señor, porque antes de que ellos clamaran a ti, antes de que ellos clamen a ti, ya tú conoces cuál es la necesidad de cada uno de ellos y cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Toca los corazones, Dios. Toca los corazones, Dios. Mira los problemas, Dios mío, matrimoniales de muchas personas que hoy están conectadas, Señor. Que comprendan, Dios mío, que la solución eres tú, que la solución está en Cristo, que solamente Cristo es el que transforma, el que cambia,
el que nos da una esperanza, el que nos ha dado salvación y vida eterna, que solamente dependemos de ti, Señor amado, que aprendamos, Dios, y que todo este pueblo aprenda, Dios mío, a depender de ti, a confiar en ti, Señor, que podamos entregar nuestras cargas a ti, en el nombre de Jesús. Recibe, Señor, las cargas de tu pueblo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Recíbelas, Señor. Queremos descansar en ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Toma control absoluto, Dios, de este instante, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu verdad, Señor, prevalezca siempre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 19, y voy a predicar acerca de un tema que he titulado El burro. Sí, así como lo oyó, el burro. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 28, y voy a estar leyendo hasta el versículo 40, en el nombre de Jesús. Leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y también está con ustedes. Dice la palabra así, versículo 28, Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gloria a Dios. El título del mensaje se llama El burro. El burro. Todos conocemos lo que es un burro, especialmente aquí en la costa caribe colombiana. Conocemos el burro. El burro es un animal muy conocido en la región. Es lo que en otras partes, en otros países, se conoce como asno. Aquí le conocemos como el burro. Y sabemos que es un mamífero doméstico, más pequeño que el caballo, de orejas grandes y cola larga.
Sabemos también que es un animal muy resistente y que se usa en especial para el trabajo del campo y también se utiliza para labores de carga. Pero cuando a una persona le dicen burro, generalmente utilizan esa palabra de burro para ofenderlo. Cuando le están tratando de burro, lo están tratando de ignorante, o también a personas que hacen uso excesivo de la fuerza, les dicen que tiene fuerza como la de un burro. O también cuando se comporta de manera tosca, de manera mal educada o desconsiderada, también le dice que se comportan como un burro. O también le dicen a aquellas personas que son tercas, que son obstinadas, le dicen que son más tercos que un burro. Entonces el pobre burro ha tenido de pronto como una indebida aceptación en cuanto a los temas comparativos, que la gente utiliza descalificativos para hablar del burrito. También se le dice a las personas que tienen aguante suficiente para soportar largas jornadas de trabajo. Dicen que aguanta más que un burro. Pero yo quiero decirles que a pesar de los apelativos y la mayor parte descalificativos que se le asignan al burro, es un animalito noble y que a pesar de todo esto, Dios tuvo un plan específico y profético con un burro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted de pronto me va a decir, ¿y usted de dónde sacó eso que Dios tuvo un plan específico y profético con un burro? Vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 9, en el verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué está diciendo la palabra en el libro de Zacarías? Que el Salvador vendría cabalgando sobre un burro. Sencillamente, la Escritura dice que el Rey de Reyes entraría a Jerusalén montando en un burrito. Aquí, en ese momento, Jesús, cuando llega siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, montado sobre un burrito, nos está mostrando su humildad. Él podía llegar en un lujoso carruaje, como el rey que era y que es. Podía llegar con una cantidad de personas, como una cantidad de escoltas, antes y después de él, estar apoyado en mucha gente, pero él no vino en medio de esa fraternaria, en medio de esa cantidad de lujos, sino que él llega mostrando su humildad, aún siendo el Rey de Reyes, montado sobre un pollinito. Fue por eso tal vez que muchos no lo recibieron como el Mesías, porque estaban esperando un guerrero, estaban esperando un guerrero armado hasta los dientes, que llegara a demoler o a acabar con el sistema imperante de la época, que era el Imperio Romano.
No esperaban un hombre como Jesús. No esperaban un revolucionario como Jesús. Y les hablo de un Jesús revolucionario porque Jesús hasta hoy logró solamente con su palabra revolucionar el mundo. No vayan a malinterpretar el término revolucionario y no lo vayan a tomar como terrorista. Jesús hizo una revolución con su palabra, con sus ideas, con lo que traía de su Padre del reino de los cielos. Y hoy el mundo sigue convulsionado, revolucionado a través de la palabra de Jesús. Palabra que se está cumpliendo día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. No esperaban jamás a un rey, a un hombre que muriendo obtuviera la victoria. Generalmente el hombre espera lo contrario de lo que Dios planea. Parece algo. ¿Cómo es posible que un hombre que muere obtenga el triunfo? Sí, en el caso de Jesús, esa es la realidad, esa es la verdad. Cuando el enemigo pensó que tenía la victoria porque Jesús estaba colgado en el madero, colgado en la cruz, en ese momento Satanás estaba viendo que se estaba firmando su derrota para siempre. Porque él es el único que en estos momentos está juzgado y condenado. En ese momento, muriendo, Jesús plasmó la más grande victoria de que tiene razón y tendrá razón la humanidad. En el nombre de Jesús. Allí, Jesucristo, en ese momento, selló la victoria, nos dio libertad, nos dio salvación, nos dio vida eterna y nos compró con su sangre preciosa. La victoria más grande que registra la historia de la humanidad se concebió en ese momento de la muerte de Jesús. Ahora lo que yo quiero decirte, mi amado hermano que me escuchas y que me estás viendo en esta hora, es que si Dios tuvo planes con un burro, ¿será entonces que Dios no va a tener planes para contigo? Medítalo, piénsalo. Si Dios tuvo planes, hizo planes para con un burro, ¿será que Dios no va a tener planes para ti? Entonces, ¿por qué nos desesperamos en medio de los problemas, de las dificultades, de las pruebas, si sabemos que Él está con nosotros, que Él murió por nosotros? Él no murió por nosotros en vano. Él pagó un precio de sangre, entregó su vida por cada uno de nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin y yo creo en esa promesa. Porque sé que está conmigo, porque sé que no me ha desamparado a pesar de que haya dificultades, a pesar de que se levanten muchas personas. Y es lo normal y es lo que espero. Porque nadie que salga a predicar la palabra, a hacer la obra de Dios, no va a ser atacado. Cuando tú haces y sirves al Señor, el mundo se tiene que levantar. Cuando no te levante nadie, entonces sí preocúpate, porque no estás haciendo las cosas bien. Cuando estás haciendo las cosas bien, obvio que el enemigo se va a levantar, que el enemigo va a patalear, pero está vencido en el nombre de Jesús, vencido, juzgado y condenado en el nombre de Jesús.
Si Dios tuvo pensamientos y tuvo planes para con un burro, ¿cómo no los va a tener conmigo y cómo no los va a tener contigo? Los planes de Dios para ti son planes de bien. Jeremías 29:11. Libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Se lo voy a repetir. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces los pensamientos de Dios para contigo, para con todos nosotros, son pensamientos de bien. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que este plan se realizó antes de la fundación del mundo para que ustedes y yo seamos salvos. Antes de que naciéramos, ya este plan de salvación estaba diseñado para que nosotros fuésemos salvos en el nombre de Jesús. Dios tenía un plan con ese burro. No era cualquier burro, era con ese burro. Tenía un plan específico. ¿Cuántos burros no habría en Betania o cuántos burros no habría en Jerusalén? Pero a ese burro en el cual se montó Jesús, Él lo escogió. Él lo escogió Dios con un señalamiento profético. A Él, ese burro, lo escogió el Señor. Entonces, ¿tú acaso no puedes creer que Dios pueda señalarnos también a nosotros de manera individual? Claro que sí, claro que sí. Dios te va a señalar de una manera específica a ti para hacer determinada misión para el reino de los cielos. Dios te ha escogido y muchas veces has desatendido el llamado del Señor porque no quieres dejar la comodidad, porque no quieres dejar de hacer lo que te agrada, no quieres sacrificar muchas cosas en las que hoy estás sentado sobre ellas para salir e incomodarte un poquito para ir a llevar la palabra del Señor. Porque mucha gente está sentada con ministerios dados por el Señor, están todavía sentados frente a un televisor o acostados en una cama. Bendita sea la gloria de Dios mientras dejan de hacer lo que Dios ha ordenado. ¿Cuántos con ministerios están con los talentos enterrados? ¿Cuántos con ministerios han dejado de salir a las calles a predicar la palabra? ¿Cuántos con llamados, con talentos, han dejado de visitar, bendita sea la gloria de Dios, hospitales, cárceles? ¿Cuántos han dejado inclusive de visitar hasta sus propios hermanos de la congregación? ¿Cuántos han dejado de servir? ¿Cuántos sacan excusas en el servicio para no hacerlo? ¿O cuántos lo hacen de mala forma para aparentar que están haciendo un servicio? ¿Acaso el que tiene los ojos no ve lo que estás haciendo? ¿Acaso el que te creó no te está oyendo la forma o no te está viendo la forma en que te estás expresando o cómo lo estás haciendo? ¿Acaso el que te creó no ve a veces el mal gesto que haces cuando te llega alguna asignación o te envían a hacer algo para la obra del Señor? Dios nos señala a cada uno. Dios nos señala a cada uno para cumplir con determinada misión. Tú decides si la cumples o no la cumples, pero un día vas a comparecer delante del Señor y entonces, ¿qué explicación vas a dar? ¿Cómo te vas a justificar para decirte
o para decirle al Señor lo que tú dijiste que hiciera, no lo hice, porque consideré que no era importante o que no era mejor que lo que yo estaba haciendo en ese momento. Juan en el capítulo 15 dice que nosotros fuimos elegidos y puestos por Dios para ir, para llevar frutos y para que ese fruto sea permanente. O sea que hay un señalamiento profético sobre nosotros, hay una selección específica. En Mateo 28 está lo que conocemos como la Gran Comisión. Dice, id. Ese id significa que tienes que moverte, que tienes que trasladarte. Id y predicad el Evangelio. Y cuando dice id, en ninguna parte dice que solamente los que tienen que ir a predicar el Evangelio son los pastores, o los evangelistas, o los profetas, o los maestros, o los apóstoles. Es una orden general, es para todos. Ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ir a predicar la palabra. Hay un señalamiento específico por Dios para determinada misión. Ir y predicar el Evangelio. Puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes predicarle a tus compañeros de trabajo. Puedes predicarle a tus vecinos. Puedes predicarle al que llega a tu casa pidiendo un bocado de pan. Puedes predicarle al compañero de asiento del bus que va al lado tuyo. Puedes tomar y pararte en cualquier calle a predicar la palabra en cualquier parque. Puedes utilizar estos medios también. Puedes utilizar las redes sociales para predicar la palabra. Hoy está de moda el TikTok. ¿Por qué no haces un TikTok y envías un mensaje a través de esa red? ¿Por qué no utilizas el Facebook, el YouTube? ¿Por qué no haces un video y lo publicas? Pero no vas a decir que es que tú necesitas un equipo de sonido grande para salir a predicar. Si desde tu casa puedes predicar la palabra. Así como compartes una cantidad de videos inoficiosos que no tienen nada en sí de importancia. ¿Por qué no puedes desde tu casa, desde tu celular, hacer un video, mandar un mensaje, grabar un audio y enviarlo a un grupo de tus amigos? ¿Por qué no lo haces? Si hay un señalamiento específico en cada uno de nosotros, si existe ese señalamiento específico para cada uno de nosotros. Si el Señor escogió un burro y lo escoge con una asignación específica, mucho más a nosotros que somos hechura de sus manos, mucho más a nosotros que murió por nosotros, mucho más a nosotros que Él entregó su vida, su sangre, hasta el último poco de agua que había en su cuerpo, lo entregó por nosotros. Tu asignación no es solamente ir a sentarte 2 horas en un templo. Tu asignación es específica de predicar la palabra. Y Dios también asignará, aparte de predicar la palabra, Dios también va a hacer y hace asignaciones específicas a determinadas personas, a su nombre. El burrito caminó por el camino que Dios le trazó. ¿Será que tú, que tienes entendimiento,
¿Puedes caminar por el camino que Dios trazó para ti? Yo creo que sí. Sí puedes. Es disposición de tu corazón. Es lo que tú dispongas en tu corazón. Es lo que tú dispongas. El burrito no tenía entendimiento, pero él caminó por el camino que Jesús le trazó. Ahora, Jesús nos trazó a nosotros un camino, nos trazó un rumbo. Y tenemos entendimiento. Y tenemos la capacidad para caminar por el camino que Dios trazó. Depende de ti. Depende de mí. Dios nos dio el libre albedrío. Perdón. Dios te da el libre albedrío. Pero también nos recomendó el camino de la vida. En los 4 evangelios se habla del burro. Y dice que antes que Jesús lo montara, le colocaron sobre sus lomos unos mantos. Antes de que Jesús montara el burrito, colocaron sobre sus lomos unos mantos, y luego que le colocaron los mantos, Jesús estuvo montado sobre él. ¿Qué nos indica esto? Desde el punto de vista espiritual, ¿qué significa esto? Que cuando Jesús llega a nuestras vidas, debemos de cambiar de vestiduras o colocarnos vestiduras nuevas, vestiduras de santidad, vestiduras de gracia, vestiduras de poder. Significa que tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar costumbres, porque el que va a estar sobre ti, sobre mí, no es cualquier persona. Jesús no se va a montar sobre ti como si fueras tú un burro. Jesús va a estar sobre nuestra vida. Jesús va a estar sobre nuestras vidas. El trono de nuestras vidas lo va a ocupar Jesús. Él va a estar sobre mí. En el nombre de Jesús, Él va a estar sobre cada uno de nosotros. Entonces nosotros, para que Él esté en nosotros y pueda estar sobre nosotros, tenemos que cambiar ese estilo de vida. Tenemos que cambiar esa vida pecaminosa, esa manera de pensar. Hay que cambiarla. Amén. Hay que dejar la malicia. Dejar de ser maliciosos. Hay que colocarse vestiduras nuevas, vestiduras de santidad, de poder, de gracia, en el nombre de Jesús. Cambiar hábitos, quitar malos hábitos y reemplazarlo por hábitos buenos. Reemplazar el hábito de acostarse tarde viendo novelas por acostarse temprano para levantarse en la madrugada a orar. Cambiar de hábitos. En lugar de leer el periódico de Crónica Roja de la ciudad, lea la Biblia. En lugar de reunirse con algunos para hablar de un hermano, reúnanse alrededor de la mesa a hablar de la palabra de Dios. En lugar de reunirse a criticar, reúnanse a planear cómo pueden hacer para ir a predicar la palabra del Señor. Cambio de hábitos. En el nombre de Jesús. El burro tuvo que aprender a caminar, no por donde él quería, sino por la ruta que Jesús dispuso. 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . .
Ese burro, elegido por Jesús, supo obedecer. ¿Podremos nosotros ser obedientes? Isaías, en su libro, en el capítulo 1, versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y por falta de conocimiento, se pierde el pueblo. Entonces, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Ahora, nosotros conocemos también la historia de Balán. Balán quería maldecir al pueblo de Dios, mas el burro en donde iba montado tenía más visión que Balán, y tuvo el burro que hablarle a Balán. No quiero creer que en esta época todavía exista gente con ese tipo de mentalidad y con ese tipo de visión. Miremos el burro, aprendamos del burro. Al Jesús estar sobre el burro, Jesús estaba por encima de los demás, tenía más visibilidad. O sea que al Jesús estar sobre ti y Él ser el que te guía, Él lógicamente va a tener más visibilidad que tú, y tú vas a caminar seguro porque el que te está guiando es Jesús. Al estar Jesús sobre ti, y Él es el que te está guiando, tú vas a caminar por un sendero seguro porque el que te guía se llama Jesús de Nazaret. Así de sencillo. Miremos algo. Cuando Jesús envía por el burro, ¿cómo estaba el burro? El burro estaba atado. Ojo con eso, el burro estaba atado. Pero Jesús llega con una palabra, lo desata y lo lleva a Él. Luego que Jesús cumple con la misión y que el burrito cumple con la misión de llevar al maestro hasta Jerusalén, el Señor otra vez envía de regreso al burro, y el burro no se resiste. Ojo. ¿Por qué el burro no se resiste? La Biblia dice que el burro es un animal sin entendimiento. Cuando no teníamos a Cristo, actuábamos de manera instintiva. Estábamos como el burro, atados. Cuando no teníamos a Jesús, estábamos como el burro que mandó a Jesús a buscar para usarlo. Cuando llegamos a Jesús, estábamos atados. Pero llega Jesús con una palabra y nos desata. Estábamos atados al alcohol, otros estaban atados a las drogas, otros estaban atados a las mentiras, otros estaban atados a la violencia, otros estaban atados al derramar sangre, otros estaban atados a la pornografía, otros estaban atados al adulterio, a las fornicaciones, a las infidelidades. Pero cuando llega Jesús con una palabra, nos desata y nos muestra el plan de vida. Y cuando nosotros aceptamos esa palabra, entonces Jesús nos usa.
¿Cuántos quieren que Jesús los use? Aleluya. Ahora usted dice, ahora usted decide, ya Jesús me usó, ¿me quedo con Jesús para que me siga usando o me devuelvo al poste de la pesebrera para ser atado nuevamente? La decisión es suya. Aceptaste a Jesús, Jesús te usó, tú decides si te quedas con Jesús o te devuelves para que seas atado otra vez por el mundo. Señor, a ti sea toda la gloria. La decisión es tuya. Jesús no te obliga a que te quedes con Él. La decisión es tuya. El burrito no tenía entendimiento y por eso se devuelve. El burrito no tuvo la capacidad de entender quién estaba sobre él. Y por eso acepta ser devuelto por Jesús. Pero yo estoy seguro que si en el burro hubiera habido un poquito de entendimiento, el burro no se devuelve, se hubiera quedado con Jesús. Señor, sigue montándome, sigue sobre mí, a donde tú vayas yo voy. Ahí hubiera estado el burrito. Jesús no hubiera tenido que andar caminando tanto, si el burrito se hubiera quedado con él. Entonces, ¿qué pasa? Nos ha llamado, nos ha hecho un señalamiento a nosotros. Nosotros aceptamos a Jesús, andamos con Jesús. Entonces, como nos quedamos con Jesús, andamos con Jesús. Y Jesús camina con el que camina. Jesús trabaja con el que trabaja. Con el que no camina, pues Jesús no va a caminar. El que no camina se queda sentado y ve a los demás pasar. Y pasar y pasar y muchas cosas solamente verá. Pero si no trabaja de la mano con Jesús, no va a haber ningún movimiento de parte del Señor. Entonces, ¿por qué el hombre con entendimiento, con ese algo de Dios en su interior, luego que Jesús le suelta la palabra, luego que Jesús lo desata, sin que Jesús lo devuelva, él mismo decide regresar al mundo? Por eso a través de Isaías dijo el Señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y es bastante fuerte. Bastante fuerte. El final del versículo 19 de Lucas. Leímos hasta el versículo 40, pero a partir del 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mi amado hermano, que me ves y que me escuchas en esta hora, acepta hoy esta visitación de Jesús. Acepta la palabra que Él te envió, porque esta palabra que acabo de leer del versículo 41 al 44 es una profecía sobre Jerusalén, profecía que está por cumplirse. No se ha cumplido, pero aquí en estos 3 versículos está descrito lo que va a pasar con el pueblo de Israel al final de los tiempos.
Y es lo que va a pasar igual con todas las personas que, siendo llamados por Dios, no le recibieron y decidieron hacerse los de la oreja sorda y no recibir a Jesús en su corazón. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. No sé hasta cuándo Dios tenga misericordia. No sé hasta cuándo Dios decida decir, se acabó. Las señales están totalmente cumplidas. Estamos viendo todavía aún que lo que está escrito aquí en esta palabra se está cumpliendo de manera acelerada. Hemos visto o estamos viendo cómo los tiempos se han acortado. Estamos viendo cómo la maldad se ha incrementado y el amor de muchos se ha enfriado a causa de esta maldad. Vemos tantas cosas horribles que están sucediendo en el mundo y mucha gente anda todavía viendo pasar aviones, esperando no sé qué cosas, diciéndole no a la palabra del Señor. Y esta palabra se tiene que predicar hasta el último rincón del mundo. Y creo que a través de estos medios la palabra está llegando al mundo entero. Queda muy poco, creo que queda muy poco tiempo para que Dios diga todo está consumado, suenen la trompeta y se dé la orden del Padre al Hijo para venir por su iglesia. Yo los invito en esta hora a que usted, si no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, lo reciba hoy en su vida. No sé si puede haber de pronto otra oportunidad, porque no sabemos en qué momento suene la trompeta y el Señor venga por su iglesia. Repita conmigo para que usted reciba al Señor si usted así lo desea, porque el Señor respeta tu decisión, tu libre albedrío. Padre que estás en gloria, bendito Dios. Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi corazón. Sé tú el dueño y Señor de mi vida. Toma el control absoluto de mi vida, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Guíame. Que tu palabra sea lumbrera a mi camino. Que tu palabra, Señor, me transforme. Que tu palabra me cambie. Hazme un hombre nuevo, una criatura nueva, en el nombre de Jesús. Necesito nacer de nuevo. Cristo, entra a mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Si usted en esta hora, usted ha hecho esta oración, empieza una nueva vida en Cristo Jesús.